En abril de 2024, una aeronave de la NASA que escaneaba el hielo de Groenlandia hizo un descubrimiento escalofriante, algo enterrado profundamente bajo la superficie congelada. Lo que encontraron no era solo hielo antiguo o roca, sino una ciudad nuclear secreta perdida en la historia. ¿Por qué fue construida? ¿Quién la abandonó? ¿Y qué oscuros secretos ha descubierto la NASA bajo el hielo ártico? Abril de 2024. Una vasta extensión congelada mientras el avión de investigación Gulfstream 3 de la NASA sobrevolaba alto sobre el Ártico. La misión era rutinaria. Otro día escaneando las cambiantes capas de hielo para rastrear los efectos del cambio climático. Pero lo que encontraron revelaría un fragmento olvidado de la historia de la Guerra Fría. Mientras la aeronave se deslizaba por el cielo, un potente radar de penetración terrestre pulsaba profundamente en el hielo. Las señales regresaban en ondas, mapeando el mundo no visto oculto bajo la superficie. Al principio, eran los datos habituales: formaciones de hielo densas, bolsas de agua congelada. Luego, apareció algo inesperado: líneas rectas, formaciones geométricas, una estructura enterrada a más de 30 metros de hielo, una que destacaba del entorno natural. El científico criosférico de la NASA, Chad Green, se inclinó más cerca mirando la pantalla con incredulidad. Estábamos buscando el lecho del hielo, y aparece Camp Century. No sabíamos lo que era al principio. Su voz, normalmente tranquila, llevaba un tono de emoción. La imagen del radar reveló los restos de una instalación de la Guerra Fría que alguna vez estuvo operativa, su estructura en forma de cuadrícula inconfundible. Oculta bajo el hielo ártico durante décadas, seguía siendo un relicario preservado del pasado. Por un momento, el equipo se quedó en silencio, sus mentes corriendo. Camp Century era un conocido proyecto militar estadounidense de la Guerra Fría, pero su redescubrimiento planteaba nuevas preguntas. ¿Podría el hielo contener más secretos? Antes de continuar, tengo una pregunta para ti. Si fueras un estratega de la Guerra Fría, ¿dónde construirías una base nuclear secreta y qué tipo de tecnología secreta esconderías allí? Comenta y platiquemos. Construido en 1959 por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Oficialmente, era una estación de investigación que estudiaba la capa de hielo de Groenlandia. Sin embargo, bajo la superficie, albergaba un proyecto militar clasificado. Enterrado bajo más de 30 metros de hielo, Camp Century funcionaba como una instalación subterránea con barracas, laboratorios, un hospital, un teatro, una iglesia e incluso una barbería. Era alimentado por el primer reactor nuclear móvil del mundo, PM-2A, que proporcionaba electricidad, derretía hielo para obtener agua y mantenía temperaturas habitables en el duro entorno ártico. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos buscaba ventajas militares estratégicas. Camp Century era parte del proyecto Iceworm, un plan secreto para potencialmente colocar 600 sitios de lanzamiento de misiles móviles bajo el hielo de Groenlandia. Estos sistemas de lanzamiento se moverían a través de túneles, dificultando su detección. Si las tensiones globales escalaban, podrían ser activados como parte de una estrategia de defensa más amplia. Sin embargo, había un gran problema. Groenlandia era territorio danés, y Dinamarca tenía políticas estrictas contra las armas nucleares. Estados Unidos procedió sin la aprobación formal de Dinamarca, construyendo la base en secreto. Para 1960, informes de actividad inusual llegaron al primer ministro danés H.C. Hansen, quien descubrió que se había construido una base subterránea estadounidense sin el consentimiento de su gobierno. Se enfrentó a un dilema diplomático: confrontar a Estados Unidos o mantener la estabilidad de la alianza en medio de las tensiones de la Guerra Fría. Bajo presión, optó por permanecer en silencio. Pero Camp Century era solo la punta del iceberg. Lo que el primer ministro danés descubrió a continuación revelaría un proyecto militar tan audaz que desafiaba la creencia.
Cuando Hansen exigió respuestas, se reveló una operación sorprendente y previamente desconocida: el proyecto IceWorm, una iniciativa clasificada con implicaciones estratégicas significativas que lo inquietarían durante años. Para los estrategas del Pentágono en los años 60, mantener una postura de defensa estratégica era crítico. Los analistas militares de la época consideraban varios escenarios, incluida la importancia de asegurar un fuerte disuasivo contra amenazas potenciales. Para prevenir vulnerabilidades en su seguridad nacional, Estados Unidos buscaba formas de garantizar estabilidad y preparación. El proyecto IceWorm era parte de ese esfuerzo, un plan de escala notable. Profundamente bajo la capa de hielo de Groenlandia, el ejército estadounidense proponía construir una vasta red de túneles y búnkeres, todos enterrados a más de 30 metros bajo la superficie. Este intrincado sistema apoyaría múltiples sitios operativos conectados por miles de túneles de hielo que llevarían a centros de comando e instalaciones militares. El alcance era ambicioso: 52.000 millas cuadradas de infraestructura subterránea, 3 veces el tamaño de Dinamarca misma. Las instalaciones de lanzamiento se integrarían en la estructura, posicionadas con un espaciado cuidadoso y diseñadas para flexibilidad operativa. Estos lugares estarían estratégicamente organizados para permitir adaptabilidad logística. Dentro de 5 años, el proyecto tenía como objetivo establecer un sistema altamente resiliente, permitiendo una preparación continua. La ciudad subterránea estaría diseñada para funcionar de manera independiente, apoyada por el PM-2A, el primer reactor nuclear móvil del mundo. Sin embargo, mientras los ingenieros estadounidenses perforaban el hielo, la temperatura política subía tan rápido como el frío ártico mordía sus huesos. ¿Cómo reaccionaría Dinamarca al descubrir un proyecto nuclear oculto bajo su nariz? ¿Y qué decisiones darían forma al destino de esta fortaleza congelada? Antes de explorar, tengo una solicitud especial de 10 segundos para todos ustedes que están escuchando. Si pueden ayudarme de alguna manera, solo presionen la campanita de notificaciones y denle al botón de suscribirse. Eso ayuda muchísimo a este canal. Y si lo hacen, haré todo lo posible para mejorar este programa para ustedes. Trato. Si la Guerra Fría alguna vez escalara a un conflicto catastrófico, Estados Unidos tenía un plan de contingencia oculto bajo la capa de hielo de Groenlandia. Una instalación subterránea secreta capaz de sostener operaciones incluso en el peor de los escenarios. Ahora, Hansen enfrentaba una difícil decisión: reconocer en silencio la base construida por los estadounidenses en territorio danés o arriesgarse a repercusiones diplomáticas al exponerla al mundo. De cualquier manera, la carga de navegar este desafío geopolítico pesaba mucho sobre sus hombros. Lo que Hansen descubrió a continuación fue aún más asombroso. Los estadounidenses no solo estaban planeando esta instalación, ya habían comenzado a tallarla en el paisaje congelado de Groenlandia. Usando una técnica de zanjeo especializada, estaban construyendo una base subterránea diseñada para integrarse perfectamente en el hielo. El método era simple pero efectivo: excavar una zanja, construir dentro de ella y luego dejar que el hielo encerrara naturalmente la estructura, asegurando una visibilidad mínima. La escala del proyecto era asombrosa. Arcos de acero abarcaban zanjas de más de 330 metros de largo, formando corredores de 8 metros de ancho y alto, capaces de albergar infraestructura esencial. Estaban construyendo una base subterránea autosuficiente, completa con cuarteles, comedores, instalaciones médicas y almacenamiento de suministros. Estructuras prefabricadas tomaban forma bajo la superficie, mientras vehículos se movían a través de túneles, transportando recursos críticos. En el corazón del complejo, un reactor nuclear móvil proporcionaba energía constante, demostrando la viabilidad de operar en un entorno tan extremo. Hansen y los funcionarios daneses quedaron atónitos por la magnitud del proyecto, especialmente dado que estaba en su territorio sin consulta previa. Sin embargo, revelar la iniciativa conllevaba riesgos,
potencialmente intensificando las tensiones de la Guerra Fría. Dándose cuenta de las apuestas geopolíticas, Hansen finalmente permitió que el proyecto continuara, y Camp Century se expandió aún más en el hielo. Pronto, cientos de personal estaban estacionados en este puesto aislado. A medida que la base se volvía más avanzada, los ingenieros desarrollaron un sistema de pozos subterráneos para extraer y purificar agua directamente del glaciar. Cada gota se probaba rigurosamente para garantizar la seguridad, asegurando la salud de quienes estaban en la instalación. Camp Century evolucionó rápidamente, con su red de túneles expandiéndose y su infraestructura fortaleciéndose. Para los planificadores militares, el proyecto fue un avance en las operaciones árticas, una instalación innovadora capaz de soportar condiciones extremas y mantener operaciones estratégicas si las tensiones globales alguna vez escalaban. Pero mientras la diplomacia mantenía vivo el proyecto, algo mucho más incontrolable estaba a punto de amenazarlo todo: el hielo mismo. La cooperación danesa aseguraba que nada parecía capaz de detener este ambicioso proyecto, pero el hielo tenía otros planes. Los primeros signos de problemas en Camp Century surgieron cuando las personas que vivían dentro de los túneles de hielo se encontraron con un inesperado problema de saneamiento. El sistema de eliminación de desechos enfrentaba fallas de diseño significativas. La bomba, ubicada a 45 metros del edificio más cercano, fue inicialmente construida sin ventilación adecuada. Con el tiempo, esto resultó en un ambiente cada vez más desagradable en los cuarteles cercanos. Mientras se hacían ajustes para mitigar el olor, las muestras tomadas en 1962 revelaron que los desechos líquidos se habían extendido más de lo anticipado, acelerando la deformación de las zanjas y permitiendo que olores no deseados se filtraran en los espacios habitables. La situación eventualmente llevó a que ciertas áreas fueran consideradas inadecuadas para la habitación. Otro gran desafío fue la acumulación de nieve en las paredes del túnel, que se convirtió en un problema mucho mayor de lo que los planificadores habían proyectado. Equipos trabajaron incansablemente con equipos especializados para gestionar las capas de nieve en expansión, que amenazaban con enterrar áreas operativas. Más preocupante aún, los ingenieros descubrieron que los túneles de hielo que albergaban el reactor nuclear se estaban comprimiendo a una tasa alarmante, casi 60 centímetros por año, muy por encima de los 10 centímetros esperados. Este cambio inesperado ponía en riesgo la infraestructura vital y creaba una peligrosa inestabilidad estructural en toda la instalación. El hielo glacial, moviéndose a aproximadamente 30 metros por año, mucho más rápido de lo que las encuestas iniciales sugerían, planteaba un desafío insuperable. Aunque las capas de hielo pueden parecer estables, están en constante movimiento, extendiéndose desde su centro. Con el tiempo, este movimiento causó que los túneles y zanjas se estrecharan a medida que sus paredes se deformaban y desplazaban, lo que finalmente conducía a fallas estructurales. Para mediados de 1962, el techo de la sala del reactor en Camp Century había bajado y requería ajustes. Los planificadores del proyecto Iceworm habían subestimado significativamente las capas de hielo en movimiento, lo que llevó a complicaciones en aumento. El golpe final llegó cuando nuevos estudios revelaron que el movimiento del hielo podría potencialmente llevar toda la instalación, incluidos los materiales almacenados, hacia la costa. Las condiciones extremas hacían que las operaciones adicionales fueran insostenibles, obligando al ejército a abandonar tanto Camp Century como la iniciativa más amplia del proyecto Iceworm. Mientras los ingenieros luchaban contra túneles en colapso y hielo deformándose, una pregunta flotaba en el aire. ¿Podría esta ciudad oculta sobrevivir al poder implacable de la naturaleza? La respuesta llegaría antes de lo que cualquiera esperaba y marcaría el final para Camp Century. Para 1966, la ambiciosa visión del proyecto Iceworm colapsó, no por acción enemiga,
sino debido al mismo hielo que debía ocultarlo. El movimiento constante de la capa de hielo de Groenlandia hizo que la base subterránea fuera imposible de mantener. Los túneles colapsaban más rápido de lo que los ingenieros podían repararlos. El hielo en movimiento engullía sitios de lanzamiento, un reactor nuclear e incluso los espacios habitables de los soldados. Después de años de contratiempos, el ejército de los Estados Unidos abandonó silenciosamente Camp Century. Lo que debía ser un bastión de la Guerra Fría se convirtió en un fracaso de ingeniería. El hielo, moviéndose a casi 30 metros por año, deformaba paredes, dañaba estructuras y amenazaba con liberar materiales peligrosos en el Ártico. Los refuerzos no podían detener la fuerza implacable de la naturaleza. Para finales de 1966, el reactor fue retirado, uno de los pocos componentes que no se dejaron atrás. Gran parte de la base, incluidos equipos, combustible y desechos, fue abandonada, enterrada profundamente bajo el hielo. Los funcionarios asumieron que permanecería sellada para siempre. Antes de irse, la tarea final del ejército fue borrar a Camp Century de los registros oficiales. Públicamente, la base fue descrita como una estación de investigación ártica enfocada en estudiar núcleos de hielo y técnicas de supervivencia. La verdad oculta, que Camp Century fue construido para probar la posibilidad de albergar sistemas de armas bajo el hielo, fue clasificada durante casi 30 años. Todos los documentos relacionados con el proyecto Iceworm fueron sellados, manteniendo la historia completa oculta del público, e incluso de Dinamarca, que no estaba al tanto del alcance completo del proyecto en su territorio. Durante décadas no hubo imágenes, informes, ni relatos de primera mano que revelaran lo que quedaba bajo el hielo. La verdadera historia de Camp Century permaneció oculta hasta enero de 1995, cuando el Instituto Danés de Política Exterior descubrió archivos recién desclasificados que exponían las ambiciones militares detrás de la base. Lo que el mundo una vez creyó que era solo un puesto científico, se reveló como uno de los experimentos más ambiciosos y, en última instancia, fallidos de la Guerra Fría. Incluso después de eso, no emergió evidencia física clara, ni fotografías, ni mapas detallados, ni avistamientos confirmados de lo que aún yacía bajo el hielo. Camp Century siguió siendo más un misterio que un hecho. Eso cambió en abril de 2024, cuando el radar de penetración terrestre de la NASA finalmente reveló lo que había quedado atrás en las profundidades heladas de Groenlandia. Lo que debía permanecer oculto para siempre fue de repente devuelto al foco de atención. Durante décadas, Camp Century estuvo perdido para la historia, enterrado, olvidado y sellado bajo capas de hielo. O eso pensaba el mundo. Lo que el radar de la NASA descubriría en 2024 no solo resucitaría este fantasma relicario, sino que también plantearía inquietantes preguntas sobre qué más podría estar oculto bajo el hielo ártico. Para 1966, la ambiciosa visión del proyecto Iceworm colapsó, no por acción enemiga, sino debido al mismo hielo que debía ocultarlo. El movimiento constante de la capa de hielo de Groenlandia hizo que la base subterránea fuera imposible de mantener. Los túneles colapsaban más rápido de lo que los ingenieros podían repararlos. El hielo en movimiento engullía sitios de lanzamiento, un reactor nuclear e incluso los espacios habitables de los soldados. Después de años de contratiempos, el ejército de los Estados Unidos abandonó silenciosamente Camp Century. Lo que debía ser un bastión de la Guerra Fría se convirtió en un fracaso de ingeniería. El hielo, moviéndose a casi 30 metros por año, deformaba paredes, dañaba estructuras y amenazaba con liberar materiales peligrosos en el Ártico. Los refuerzos no podían detener la fuerza implacable de la naturaleza. Para finales de 1966, el reactor fue retirado, uno de los pocos componentes que no se dejaron atrás. Gran parte de la base, incluidos equipos, combustible y desechos, fue abandonada, enterrada profundamente bajo el hielo.
Los funcionarios asumieron que permanecería sellada para siempre. Antes de irse, la tarea final del ejército fue borrar a Camp Century de los registros oficiales. Públicamente, la base fue descrita como una estación de investigación ártica enfocada en estudiar núcleos de hielo y técnicas de supervivencia. La verdad oculta, que Camp Century fue construido para probar la posibilidad de albergar sistemas de armas bajo el hielo, fue clasificada durante casi 30 años. Todos los documentos relacionados con el proyecto Iceworm fueron sellados, manteniendo la historia completa oculta del público, e incluso de Dinamarca, que no estaba al tanto del alcance completo del proyecto en su territorio. Durante décadas, no hubo imágenes, informes, ni relatos de primera mano que revelaran lo que quedaba bajo el hielo. La verdadera historia de Camp Century permaneció oculta hasta enero de 1995, cuando el Instituto Danés de Política Exterior descubrió archivos recién desclasificados que exponían las ambiciones militares detrás de la base. Lo que el mundo una vez creyó que era solo un puesto científico, se reveló como uno de los experimentos más ambiciosos y, en última instancia, fallidos de la Guerra Fría. Incluso después de eso, no emergió evidencia física clara, ni fotografías, ni mapas detallados, ni avistamientos confirmados de lo que aún yacía bajo el hielo. Camp Century siguió siendo más un misterio que un hecho. Eso cambió en abril de 2024, cuando el radar de penetración terrestre de la NASA finalmente reveló lo que había quedado atrás en las profundidades heladas de Groenlandia. Lo que debía permanecer oculto para siempre fue de repente devuelto al foco de atención. Si te encanta descubrir secretos perdidos, proyectos gubernamentales olvidados y misterios ocultos de la Guerra Fría como este, asegúrate de darle like y suscribirte. No querrás perderte lo que estamos desenterrando a continuación. Pero esto fue solo el comienzo. Mientras la NASA miraba dentro del hielo y resucitaba los secretos de la Guerra Fría, también estaban mirando mucho más lejos, a los rincones más profundos y oscuros del universo mismo. El redescubrimiento de Camp Century por parte de la NASA demuestra que la historia aún espera ser descubierta, pero no todos sus secretos yacen bajo el hielo. A medida que la agencia desentierra reliquias de la Guerra Fría, también investiga el mayor desconocido de todos, el vasto y desconocido universo. Durante décadas, los científicos han luchado por explicar la materia oscura y la energía oscura, que constituyen el 95% del universo, y sin embargo, permanecen invisibles e indetectables. Para resolver este misterio, la NASA y la Agencia Espacial Europea lanzaron la misión Euclid, un telescopio espacial diseñado para mapear estas fuerzas ocultas. En febrero de 2024, las primeras imágenes de Euclid asombraron a los científicos, no solo por su belleza, sino por su potencial para revolucionar nuestra comprensión del cosmos. A diferencia de los telescopios tradicionales, Euclid detecta el lente gravitacional, donde la luz se curva alrededor de estructuras no vistas, permitiendo a los astrónomos mapear la influencia de la materia oscura en las galaxias y la expansión cósmica. Mientras la materia oscura atrae galaxias, la energía oscura las empuja, impulsando la aceleración de la expansión del universo. A finales de los años 90, los datos de Hubble revelaron esta impactante verdad, contradiciendo creencias anteriores de que la expansión estaba desacelerándose. Algo desconocido, la energía oscura, estaba estirando la propia tela del espacio. Euclid ahora observa esta expansión en tiempo real, ayudando a los científicos a descifrar la naturaleza de la energía oscura. Un rompecabezas con el que incluso Einstein luchó. Ya sea descubriendo una ciudad perdida bajo el hielo ártico o las fuerzas invisibles que dan forma al cosmos, la NASA demuestra que la sed de descubrimiento de la humanidad es ilimitada. ¿Qué encontraremos a continuación? Si disfrutaste el video de hoy, por favor dale me gusta y no olvides suscribirte a mi canal. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo.
Estoy seguro de que disfrutarás este contenido. Comenta abajo qué país te gustaría ver en nuestro canal. Muchas gracias por ver, y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.